Saludos y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. En el nombre del Señor les felicitamos y les abrazamos a distancia. Y deseamos que su vida sea llena de bendiciones acorde al propósito de Dios para cada uno de sus hijos. Hoy estudiamos el Salmo 42. Recuerde suscribirse, recuerde compartir, darnos un like, coméntenos, haga lo que quiera, pero haga algo para que nos ayude, que Dios le bendiga mucho. Hoy vamos a ver el Salmo 42, un salmo de 11 versículos, no muy largo. Vamos a leer los primeros 4 versículos y después miramos cuál es la enseñanza de este precioso salmo. Amén. Este salmo fue escrito por los hijos de Coré. Dice: como el siervo ansía las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo iré y me veré ante Dios? Mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Y el verso 4 dice: estas cosas recuerdo mientras derramo mi alma dentro de mí. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios con voz de alegría y alabanza entre la festiva multitud. Oh, gloria al Eterno. Gracias, Señor. Bueno, pues entonces, este salmo, compuesto por los hijos de Coré. Ayer hablábamos de que los salmos están divididos en 5 libros y no tenemos una fecha exacta de cuándo se produjo esa división, pero esa división data de los manuscritos más antiguos compilados en el texto masotérico. Amén. Así que vamos a ver cómo comienza este salmo diciendo: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Los hijos de Coré comienzan este salmo con una ilustración poderosa. Un siervo afligido por la sed. Quizás la sed vino de alguna sequía o de alguna persecución odiosa, o de cualquier forma. El siervo anhelaba y necesitaba el agua, y de la misma manera el alma del salmista necesitaba de Dios. Nuestra alma necesita a Dios, necesita su palabra. Nuestra alma, la sed de nuestra alma del Señor debe ser una sed viva y constante, un deseo constante. Amén. No buscar comodidad, no codiciar honor, sino disfrutar con la comunicación, con la unión que es con Dios. Es urgente muchas veces la necesidad de nuestra alma. Y debemos mirar esto como el más dulce de todos los lujos. Él dice: mi alma tiene sed del Dios vivo. El salmista tenía sed, pero no por un agua normal. El salmista no tenía sed por agua, sino de Dios. El beber y tener sed, con ilustraciones comunes de la necesidad espiritual del hombre y de la provisión wow, qué maravilla. Y de la provisión de Dios, qué maravilla. Aquí el énfasis está en un estado de desesperación
o más bien necesidad. Uno podría pensar que un ser humano, por ejemplo, puede pasar muchos días sin comida, sin comer, pero la sed es una necesidad prácticamente urgente en los seres humanos. Imagínense que nuestro cuerpo está formado por un 75% de agua. ¿Qué es más que tener hambre? El hambre puede ser mitigada, pero la sed es horrible, insaciable, ella clama, y si nos descuidamos podemos morir de sed. Y él dice, de Dios, no solamente por el templo donde nos congregamos y la ley de Dios, sino debemos también mirar por un compañerismo cercano con nuestro Dios. Nadie más que el hombre espiritual puede hacer énfasis en esta sed, puede sentirse atraído, ¿no? Como cuando un imán ala hacia esta sed por estar cerca de Dios. La tristeza, por ejemplo, en un sentido de que algo falta, es el duelo, es el sentido de la partida de un ser querido. La tristeza de la enfermedad es la falta de salud. La tristeza definitiva es sentido de falta de Dios. Y era una suprema tristeza para él y por eso lo expresaba. Él es el Dios vivo en al menos 3 sentidos. Número 1, Él tiene vida en sí mismo y de sí mismo. Número 2, Él solo es la vida. Y número 3, Él es distinto de los dioses paganos e imaginarios, mis amados. Él dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Escuche, para los hijos de Coré, conectados con el tabernáculo, el templo y los rituales de aquella época, había un lugar para presentarse delante de Dios, y esto era un anhelo de muchos, conectarse de nuevo con Dios y su pueblo en el tabernáculo o el templo. Me presentaré delante de Dios en el lugar de su especial presencia y adoración, donde la gente le adora, donde la gente le clama. Lo que es llamado delante del Señor en Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 10, es delante con el arca. Miren lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 7. Y el enojo del Eterno se encendió contra Usa, y Dios lo hirió por esa reverencia, y cayó muerto junto al arca. No es que no crea en que Dios esté en todas partes, o que Dios no está con él. Después de todo, él estaba orando en los salmos, pero al estar su ser lejos de casa le ha desanimado, y su estado de depresión le ha causado que sienta que Dios no está, que Dios presenta ausencia, que Dios está escondido, que está como ocultando su rostro de él. El hombre inicuo, por ejemplo, jamás, escúcheme, podrá decir con seguridad cuándo vendré a presentarme delante de Dios. Eso usted no lo va a escuchar. Escuche bien, porque lo hará muy pronto y antes que pueda, así como el diablo dijo a Cristo, vino a atormentarlos antes de tiempo. Pregúntale a un ladrón y a un malhechor si estaría dispuesto a aparecer delante del juez. ¿Tú crees que un inicuo, un criminal, un asesino, un agente
que viva su vida en desorden, que no respete ni a Dios ni a los hombres, ¿está listo para presentarse delante de Dios así? Otra vez le hago la pregunta, ¿usted cree que a un asesino le gusta ir y me presento delante del juez? Eso no es cosa fácil. Él dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Estas lágrimas quizás puedan ser entendidas al menos en dos maneras. Primero, estas demuestran el dolor provocado por el anhelo del salmista por el alivio en Dios. Y segundo, mostraban la aflicción del salmista sobre la distancia percibida de Dios. Uno o ambas de estas podrían ser el caso. Sin embargo, la necesidad era claramente profunda y grande. Sí, Señor. La otra cosa es que es mejor vivir en la luz del amor de Dios. Estar cerca de Él, contar con su apoyo y su presencia. Posiblemente estas lágrimas derramadas por la aflicción le quitaron el apetito y fueron sustituidos para Él en lugar de comida. Y Él dice, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Fíjese que no es coincidencia que el hombre de Dios, cuando está pasando una necesidad y hay a nuestro alrededor cualquiera de nosotros, el incrédulo, si es un problema económico, si es una enfermedad y se prolonga, muchos van a decir, ¿y tú supuestamente no le sirves a un Dios que sana? ¿A un Dios que prospera? ¿A un Dios que hace milagros? ¿Dónde está tu Dios? Así le dijeron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz, ahora sálvate a ti mismo. Entonces, ¿dónde está tu Dios? Y fíjense que David, en lugar de eso, hubiera dicho a ellos, ¿dónde están sus ojos? ¿Dónde está tu vista? Ya que Dios no solamente está en el cielo, sino en cada uno de nosotros, mis amados. Y él dice, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, recordando esos momentos felices que hicieron que el salmista estuviera más triste, a causa de recordar esos momentos de gozo, de esos momentos al lado de su Dios fortalecido. Él pensó en los tiempos que él gozaba de la adoración al Señor en su casa, en la casa de Dios, derramando sobre él su espíritu, su alma, su cuerpo. Él dice, derramo mi alma. O sea, su alma estaba disuelta, se hace débil como el agua. Y cuando reflexiono en lo que he tenido y en lo que he perdido, esto es lo que causa en mí el derramamiento de mi alma dentro de mí. Mi propio seno entre Dios y mi propia alma. Él dice, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Especialmente recordó los buenos tiempos de las fiestas que marca el calendario judío. Él pensó en el pueblo, en el regocijo, todo ese tiempo de alegría. Y entonces, cuando él está recordando esto, él dice, y él mismo se hace la pregunta, alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates, oh alma mía? El salmista hizo una pausa de un doloroso recuerdo para retar a su propio ser, a su propia alma. Él no se rindió hacia sus sentimientos de depresión ni desaliento espiritual. En lugar de eso, él los retó y los trajo delante de Dios. Les dice a los abatidos y a los que tienen sentimientos turbados, espera en Dios y pasará de nuevo, ya que lo ha hecho antes. Así que eso es lo que esta hermosa palabra nos enseña a nosotros, que es verdad
que podemos estar pasando por situaciones, vivir conflictos, vivir desprecios y rechazos, persecuciones, momentos de desaliento y tristeza, pero tenemos que saber que si Dios lo hizo ayer, lo va a hacer hoy, que si Dios lo hizo en un mes, lo puede hacer hoy, que si lo hizo en 10 años, lo puede hacer hoy, porque Dios no abandona a sus hijos, pero tampoco incumple promesas. Esta es una larga, extensa manera de rendirse, la cual es como una trampa para la persona que está desalentada o que está espiritualmente deprimida. Él no dijo, mi alma está abatida, así es como es. No hay nada que pueda yo hacer al respecto. Respecto, ¿no? El reto hecho a su propia alma, demandando que explicara la razón del por qué debiera de estar tan abatida. Este es un maravilloso ejemplo. Habían razones válidas para el desaliento de este hombre. Habían muchas más razones para esperar. Tampoco es que él tuviera muchas razones para estar desanimados. Muchas cosas les molestaban. ¿Cuáles? La distancia del hogar y de la casa de Dios, burla de los incrédulos, recuerdo de mejores días, la ausencia presente de emociones espirituales pasadas, las abrumadoras pruebas de la vida, aparentemente lenta, supuestamente lenta la respuesta de Dios. Aún es como si el salmista dijera, esas son bastantes buenas razones para batirte cuando pienso en la grandeza de Dios y la salvación de su favor y su presencia. El resultado no está aliviando su sentido de tristeza, sino que le está colocando en una correcta relación con Dios. Debes de tomarte de la mano, debes de dirigirte hacia ti mismo, debes de predicarte a ti mismo, debes de cuestionarte, debes de decir a tu alma, ¿por qué estás abatida? ¿Qué cuestión tiene que hace que estés inquieto cuando tu padre te dice, estad alegres, contentos todo el tiempo, gozosos, cantad salmos, vivir en alegría, estar contento con lo que tienes? Recuerda, escucha, te hablo a ti quizás a través de este salmo. Escucha, eres un hombre bendecido, eres un hombre que tiene la vida eterna asegurada, eres un hombre que no ha desperdiciado su vida, que Dios, el Dios de verdad, el que no cambia, le ha hecho una promesa que va a cumplir cuando te levante aquel día postrero para vivir una vida gloriosa, libre de miseria, de pleitos, de enfermedades y tristeza. Esa promesa te la hace Dios a ti y es suficiente con eso para que tú le hables a tu alma y le digas, ¿por qué estás abatida? Oh, excelente. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. En su desaliento el salmista habló consigo mismo y quizás aún predicó consigo mismo. Él no se sintió lleno con alabanza en ese momento, pero tenía la confianza de que él realizó lo que lo pudo dirigir a su Dios. Dice, espera en Dios, hablándose él mismo al alma de él. Y esa bendición podría salir adelante. No siento como el bendecirle justo ahora, pero él es digno de mi espera. Y aún he de alabarle, aunque él dice, escuchen uno de los salmos, él dice, es mejor un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Yo esperaré la respuesta del que ha de venir, del que me sustenta, el que me dio promesa. Y él dice, salvación mía y Dios mío. Él sabía buscar la salvación de Dios en su presencia. Salvación mía. Y él dice, Dios mío, mi alma está abatida dentro de mí. En un sentido de desapego, el salmista soportó esta situación de su alma abatida, o sea, triste, caída, rostro abajo hacia Dios. Este fue una sabia decisión.
ya que una tendencia normal en tiempos como lo que él estaba pasando es mantenerse lejos de Dios o el actuar como si pudiéramos esconder el problema de él. Dice, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Esto explica el por qué él estaba tan lejos de la casa de Dios. Porque no podía aparecer en el tabernáculo o en el templo, porque el Jordán estaba muy al norte, ¿no? Sabemos la cosa principal que le estaba molestando. Él estaba lejos de Jerusalén y su adoración del templo en el monte Sión. Por lo tanto, se sentía lejos de Dios. El monte de Mizar es probablemente el nombre del monte que no es conocido y especifica la ubicación del cantor con dicho detalle. Le dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Quizás el salmista vio o pensó sobre las cascadas en este país norteño, y él vio como el agua caía hacia la alberca en la base de la cascada y pensó, me siento en esa manera, enterrado en mi miseria. Es como si todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, él dice, y el que está debajo soy yo. El abismo llama, una onda de tristeza me envuelve, es arrastrada por otra. Es una descripción poderosa y poética de la desesperación. Amén. Cuántas calamidades en la cual el pecado caerá sobre los hijos de Adán. Números más justa y fuerte que aquellas. Puedo escuchar la voz constante de las cascadas, jamás se detienen. Caí de una altura anteriormente, caí rápidamente y fui llevado al fondo. Me siento enterrado bajo todo esto. Siento que me ahogo. Aún con esto, hay algunos puntos que echan luz y traen esperanza. Estoy en lo profundo, pero tú también lo estás. Así que tu profundidad hace un llamado a mi profundidad. Las cascadas son de tu propiedad. Entonces, si son de tu propiedad, si son tuyas, he caído debajo, entonces tú estás conmigo, porque son tuyas. Las ondas y las olas son tuyas. Tú has medido todo esto. Escuche bien, la profundidad de la redención divina llama a la profunda necesidad humana. La profundidad de la riqueza de Cristo llama a la profundidad de la pobreza del santo. Y la profundidad de la intercesión del Espíritu Santo llama a la profundidad de la oración. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto llevamos? Nos quedan 7 minutos. Amén. Pero el día mandará su misericordia. El nombre de pacto de Dios es Jehová, Yahvé. Es de alguna forma utilizada en raras ocasiones en este segundo libro de los Salmos. Aquí la está utilizando con una connotación especial, con gran confianza de que Dios enviará su misericordia para ser extendida sobre aquel que está pasando un momento de desesperación. Y él dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. El salmista llegó a un lugar de mayor confianza, seguro en la bondad de Dios. Para él, en el día y la noche, en la noche más aterradora, él tendría el consuelo y la gracia de cantar su cántico a su lado, con él, en su presencia. Y mi oración al Dios de mi vida, él reconoce que Dios es su debilidad, que él es débil con Dios, que Dios es el Dios de su vida. Otra declaración de confianza. Y él dice, diré yo a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Aquí parece haber una contradicción
placentera en esta línea. El salmista tenía la confianza de llamar a Dios a sus rocas, su lugar de seguridad y estabilidad, su fuerza. Al mismo tiempo, podía él traer con honestidad su sentimiento delante de este Dios. ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué te abates, alma mía? Mientras continuaba la opresión del enemigo, así que el salmista continuaría a hablarse a sí mismo y retar su sentido de desaliento. Espera en Dios. Esta es la palabra placentera de este salmo. En el verso 5. Se repiten tanto de una manera importante como útil. Espera en Dios. No te desesperes. No abandones tu propósito. El hombre, el varón de Dios, incluyendo a la mujer, son sufridos de soledad, de rechazo, de abandono. Muchas veces de enfermedad, de carencias económicas, de falta de un compañero o una compañera. Porque en esta vida Dios tiene diferentes formas de utilizarnos, de probarnos, de regenerarnos. Y no hay otra manera, no hay otra solución que confiar en Él y esperar en Él y adorarle y bendecirle y reconocerle y glorificarle. Dios te bendiga en esta noche. Muchísimas gracias. Mañana seguimos. Recuerda suscribirte, compartir, danos un like, ve a nuestras plataformas. Dios te bendiga de una manera especial.